de Barcelona, UNIVA, España. Estudio de maestría en gestión del mantenimiento y sostenibilidad de activos de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Actualmente es jefe de operaciones y mantenimiento y lidera la construcción de la central solar fotovoltaica Yarucaya 1.6 MWP. También está a cargo de la operación de la central hidroeléctrica Yarucaya 18.4 MB. Adelante, ingeniero, tiene usted 45 minutos de exposición y 15 minutos para preguntas. Adelante, Magíster Frank Maita Benito. Ok, buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir esta experiencia, la cual nosotros la llamamos de éxito, dado que somos la primera central híbrida en el Perú y quizás en Latinoamérica. Hemos buscado algunos precedentes en Latinoamérica. Entendemos que en Chile hay una central híbrida, pero que no es de la tecnología que nosotros hemos logrado implementar, sino es una central híbrida compuesta de una planta eólica y una planta fotovoltaica, mientras que nosotros somos una planta híbrida compuesta de energía hidráulica o hídrica y más una central solar fotovoltaica. Bueno, explicarles un poco acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una empresa peruana, de capital peruano, que nos cobijamos bajo el paraguas financiero de la Corporación Financiera de Inversiones, que viene a ser, por decirlo, la casa matriz de nuestras empresas. La Corporación Financiera de Inversiones es una empresa peruana, tiene varias empresas, de hecho, en el Perú. Sin embargo, me permití colocar en esta presentación solamente unas cuantas con la finalidad de hacer algún tipo de énfasis en cómo es que estamos trabajando. Tenemos a la Agrícola Cerro Prieto, que viene a ser una empresa que es una agroexportadora que envía paltas, uvas, arándanos, espárragos hacia Europa, hacia Estados Unidos. Tenemos presencia en Perú y en Colombia, y también coloqué a Waura Power Group, la empresa para la cual yo trabajo, que también es parte de la corporación o del holding CFI. Y Waura Power Group tiene una central hidroeléctrica, que es el nombre Yarucaya, es también propietaria de una batería gigante de unas 700 kilowatts, y también ha creado el Group Holding CFI una empresa ahora cuyo nombre es Colca Solar. La tenemos aquí a mi mano derecha, que estoy señalando con el puntero, y Colca Solar se crea con la finalidad de construir la central solar fotovoltaica Yarucaya. Entonces, digamos, hay más empresas, pero solamente coloqué las que en esta etapa o en esta parte de la presentación me gustaría comentar. Y a ver, aquí tengo unas vistas de la etapa de construcción de la central solar y un texto que coloqué resaltando la etapa en la cual nosotros empezamos la operación comercial. Waura Power Group, HPG, como la conocemos nosotros por las iniciales, es una empresa de capital peruano y que se constituye exclusivamente para la construcción, operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Yarucaya de 18.4 megavatios nominales, una central RER que fue adjudicada al gobierno en las subastas que hubo. La operación comercial la inició en el año 2017 y Colca Solar es una empresa que se crea para construir la central solar fotovoltaica, y la central solar fotovoltaica tiene 1.6 megawatts picos de potencia, y ingresa en operación comercial este año en el mes de septiembre. O sea, estamos nuevos, prácticamente la operación comercial la logramos hace unas 2 semanas aproximadamente atrás. De hecho, al cerrar el mes de agosto hicimos pruebas de conexión y ingreso de carga al sistema interconectado del Perú, siendo estas exitosas. Y entonces al combinar ambas instalaciones, como lo hemos hecho, las dos plantas juntas, tanto en la ubicación, en la localización, como en el uso y aprovechamiento de la tecnología existente, hemos logrado desarrollar el primer complejo híbrido del Perú, ¿no? Híbrido renovable del Perú, lo cual para nosotros viene a ser un precedente
y para el Perú un precedente único en la historia de la inserción de la tecnología de las renovables, de la descarbonización y de la transición energética. ¿Dónde nos ubicamos? Quizás hay muchas personas que nos estén escuchando. Queda abierta totalmente nuestra invitación a los profesionales, a los ingenieros y sobre todo a los estudiantes que quieran visitar la planta, obviamente dentro del marco de la pandemia y los protocolos que existen, para que puedan ver dónde está ubicada y conocer nuestras instalaciones. Si uno sale de la ciudad de Lima, estamos en la ciudad de Lima, hacia el norte, siendo más específico desde Plaza Norte, por ejemplo, uno podría llegar a nuestra planta, yendo por toda la Panamericana Norte, cruzando por Huaral y llegando hacia Huaura, ¿no? Estamos ubicados específicamente en el distrito de Sayán, más o menos en el kilómetro 62 de la carretera Sayán-Churín, pertenecemos a Sayán. Un poco digamos, la anécdota que tenemos es que cuando uno llega a la ciudad de Sayán dice bienvenidos a la ciudad del sol eterno. Interesante que esto diga en la ciudad de Sayán y recién se haya podido aprovechar el recurso solar que tenemos o fotovoltaico que tenemos en la zona. Entonces, como les decía, si uno sale de Plaza Norte puede llegar a las instalaciones nuestras con un auto, no es necesario una camioneta porque es todo pista. La pista es nueva prácticamente y es una pista que lleva a un circuito turístico de la zona, la cual es Churín. Y lo puede hacer pues en 2 horas, digamos, 2 horas y cuarto máximo, ¿no? Entonces estamos cerquísima. Esto representa de alguna forma una ventaja porque estamos cerca al eje económico del Perú o bueno, en todo caso, donde podemos conseguir facilidad de contratistas, maquinarias, proveedores, etcétera, esta ubicación tan estratégica que tenemos. No tenemos que viajar 1 o 2 o 3 días para poder llegar a la ciudad de Lima. Estamos muy cerca y, como les comento, representa una ventaja respecto a la ubicación y estrategia del proyecto, ¿no? Ahora voy a mostrar el diagrama unifilar de nuestro proyecto. De hecho, este diagrama unifilar lo hemos actualizado hace 2 semanas, porque antes de la inserción o de complementar o de hacer el proyecto híbrido, solamente éramos una hidroeléctrica. Si ustedes recuerdan, les comenté que la central hidroeléctrica ingresó en operación comercial en el 2017 y este 2021, a pesar de la pandemia, logramos ingresar en operación comercial la central solar. ¿Qué es lo que hace especial entonces a este proyecto híbrido que hemos llegado a meter en operación comercial? Lo que lo hace especial, digamos, es de que en primer lugar se encuentran juntos las dos centrales de generación eléctrica. La central hidroeléctrica está ubicada al margen del río Huaura. De hecho, este es el río por el cual nosotros captamos el recurso hídrico para la generación de la energía hidroeléctrica. Tenemos una bocatoma y una cámara de carga. Ingresamos el agua, que es el recurso hídrico, por una tubería GRP. GRP significa plástico reforzado con fibra de vidrio. Y cuando el agua ingresa por esta tubería a presión, se conduce hasta la casa de máquinas, donde mueve 2 turbinas del tipo Francis, el grupo 1 y el grupo número 2, ¿no? Luego de haber movido estas 2 turbinas, el agua se devuelve al río Huaura, teniendo de esta forma la generación de energía eléctrica a través de una fuente hidráulica, ¿no? Estas 2 turbinas, el grupo número 1 y el grupo número 2, se están conectando a la barra de generación de 13.8 kilovoltios. Entonces, esto era hasta hace un mes atrás, por decirlo así, ¿no? O quizás un poco menos, y era la central hidroeléctrica, pues. Y en el campo alrededor, en el terreno alrededor de la central hidroeléctrica, el cual es propiedad de Huaura Power, la empresa Colca Solar, también propiedad del holding de CFI, como les comenté, que es nuestra hermana, construyó la central fotovoltaica Yarucaya de 1.6 megawatt pico. Entonces, cuando uno viene a la central hidroeléctrica, va a encontrar el río, la pista, va a encontrar la planta hidroeléctrica, ¿no?, con sus propias turbinas, pero alrededor lo que vamos a encontrar es toda una granja solar con paneles fotovoltaicos generando energía gracias al recurso solar. Y entonces esto es lo que tenemos actualmente, ¿no? Una barrita de generación
Y en esta barrita está acoplándose la central solar fotovoltaica, tenemos nuestros inversores y va ingresando a través de un transformador para elevar la energía. Que habla de una energía asequible y no contaminante, la cual se enmarca o está dentro del marco de lo que hemos desarrollado nosotros como proyecto. Apuntamos nosotros o apostamos por las energías renovables y también apostamos porque en el Perú se puedan hacer más de estos tipos de proyectos. Aquí también puse en la presentación, si pueden ver mi puntero, 4 tipos de tecnologías renovables según la literatura en el mundo. Una de ellas es la fotovoltaica eólica, la otra es la fotovoltaica hidráulica, la cual nosotros somos los pioneros en el Perú. Es la primera central hidroeléctrica y fotovoltaica, digamos, híbrida en el Perú, instalada en una sola barra de generación. También existe la tecnología hidráulica eólica. Me parece que una de estas ya se está bien, ya se presentó en el ministerio. Hay un proyecto para poder darle la adjudicación o la concesión a un tipo de proyecto híbrido. Eso lo leí últimamente, pero no, felizmente le ganamos por puesta de mano, digámoslo así, en innovar esto. Y también existe la termosolar biomasa. Entonces, esto para nosotros ha representado o representa un hito en el Perú. Algunas características técnicas importantes del proyecto que me gustaría resaltar con usted. Estas son fotografías de la central hidroeléctrica Yarucaya, son fotografías de nuestras instalaciones. Aquí podemos ver la bocatoma de captación, es una bocatoma de una central de paso. Cabe resaltar eso, que nosotros no somos una central de embalse. De hecho, en el Perú, la ley indica que todas las centrales menores a 20 megavatios de recursos hidráulicos se consideran como centrales renovables. Es el caso nuestro, ya que Yarucaya genera 18.4. El caudal que utilizamos para poder generar la energía hidroeléctrica son 12 metros cúbicos por segundo y está diseñada esta bocatoma para poder soportar 330 metros cúbicos por segundo, que pertenecería a un caudal centenario. Y se hace el cálculo para que al aperturar todas estas compuertas, este caudal pueda salir o evacuarse sin dañar la infraestructura. De hecho, en el año 2017, cuando estuvimos construyendo la central hidroeléctrica, si ustedes recuerdan, hubo un fenómeno del Niño muy marcado en el país y que salió en todas las noticias. Y, digamos, fue la prueba, ¿no? El examen de que realmente si hicimos o no hicimos bien las cosas y se pudieron evacuar encima de los 300 cubos, caudal hídrico que pasó del río. Luego de esto, tenemos fotografías de los desarenadores y de la cámara de carga. Son desarenadores, 3 naves desarenadoras, las cuales permiten decantar los sólidos que conducimos a través del canal y de la toma, con la finalidad de tener agua limpia para la operación o la generación de energía. Este agua va a pasar por las turbinas Francis y lo que se requiere en este caso es no tener que contar con los sólidos, ya que estos desgastarían la máquina de forma prematura. Aquí hay una fotografía luego de la cámara de carga. Tenemos la tubería GRP, la cual es, como les comenté, plástico reforzado con fibra de vidrio. Esto es una fotografía bien interesante porque podemos darnos cuenta que la tubería está enterrada paralela a la carretera que va de Sayán a Churín.
De hecho, uno cuando va a la planta, ustedes, si es que nos visitan, y encantados de recibirlos, no van a encontrar una tubería per se en un cerro o un pique como tal o como normalmente se suele ver en las centrales de generación, ¿no? Las hidroeléctricas. Cuando uno va a una central, lo que normalmente vemos a la espalda de la casa de máquinas es un pique, una tubería o una caída. En nuestro caso eso no existe. No es que propiamente no exista, sino que esa caída o ese pique o ese salto, nosotros lo hemos ganado en la longitud de más o menos 5,3 kilómetros. Entonces, esa altura que nosotros la aprovechamos para la generación se gana desde la Bocatoma hasta la central hidroeléctrica. Es por eso que la tubería es paralela y la pendiente va siguiendo una semejanza a la carretera y ahí es donde ganamos el salto hidráulico para el aprovechamiento. Existen zonas donde está concretada totalmente la tubería para poder protegernos de los fenómenos ambientales y también para proteger la tubería. Es una tubería de 2 metros de diámetro, uno puede ingresar tranquilamente por aquí a hacer una inspección. Normalmente lo hacemos cada 2 años, se ingresa para ver internamente si existe algún desplazamiento o alguna deformación o deflexión de la tubería. Esto ya es adentro de la casa de máquinas. Cuando uno ingresa a la casa de máquinas de Yarucaya, va a encontrar esas dos turbinas, ¿no? Las turbinas que ustedes están observando en este momento son las turbinas Francis. Las de color verde, de hecho, son propiamente las turbinas. Y lo que está de color rojo viene a ser los generadores eléctricos, ¿no? Y bueno, el agua ingresa por la parte trasera de la central, ¿no? Como bien mi cursor, ¿no? Y el agua mueve las turbinas y luego de haber movido la rueda o el rodete Francis, se devuelve por este codo de descarga y se conecta hacia un canal de derivación, un canal de descarga, ¿no? También lo hace de la misma forma la otra unidad. Estas dos unidades son gemelas y bueno, son dos unidades o dos grupos hidráulicos, como ustedes pueden observar, ¿no? Ambos grupos generan en total 18 megawatts, esa es su potencia instalada, pero como nominal da un poco más, 18,4. Cada máquina es de 9,06 megawatts, es tecnología austriaca o es como si fuese alemano prácticamente, o alemana prácticamente, y los generadores son de la marca Indar, que es españoles. Y bueno, entró en operación comercial en 2017 y la tensión de generación, para tenerlo en cuenta, de estos dos generadores es de 13,8 kilovoltios, ¿no? Es decir, la tensión cuando sale de aquí hacia conectarse a la barra es 13,8, ahí es donde estos grupos se hacen el paralelo para poder salir hacia el sistema interconectado a través del transformador de potencia y la subestación, ¿no? Aquí tenemos fotografías de la subestación propia nuestra, ¿no? Está aquí el transformador de potencia, es transformador peruano de la marca Esprosa, y los equipos de patio de patio de maniobras o de patio de llaves, que son ABB, y nuestra propia línea de transmisión. Operamos y mantenemos estos propios equipos, y nuestra línea de transmisión, que viene a ser en 66 kilovoltios, que va desde nuestra subestación Yarucaya, que está al lado de la hidroeléctrica, hasta la subestación de Andahuaylas. ¿Sí? Y bueno, a ver, ¿qué otra slide tengo por aquí? Hasta aquí me permití en estos minutos mostrarles el proyecto hidráulico o hidroeléctrico que ya era existente desde el año 2017, en agosto, que entró en operación. Y ahora lo que me voy a permitir es mostrarles el complemento que hicimos, ¿no? La parte de fotovoltaica y cómo lo insertamos. ¿De acuerdo? Entonces aquí coloqué una información que me parecía interesante compartirla con ustedes, con las personas que nos están viendo y siguiendo, con todos los profesionales que se está transmitiendo este congreso en este momento. Y era lo interesante que teníamos en ese momento, ¿no? Teníamos nosotros 4 tecnologías para escoger respecto a una planta solar fotovoltaica. De hecho, algo que nosotros resaltamos en este momento, que hemos hecho toda esa curva de aprendizaje que nos ha costado desde hacer los estudios, hacer los permisos ambientales, cómo seleccionar el proyecto, los términos de referencia, adjudicar el proyecto y todo lo que viene a ser los demás procedimientos ante el COIS y los INEMI para poder lograr las pruebas y la operación y la comercialización de la energía de la central solar. Entonces, algo muy interesante aquí es que teníamos 4 tecnologías, como les comento. La monofija. Para los que no conocen, la tecnología monofija viene a ser un panel monofacial, es decir, una sola cara, pero que no se mueve, ¿no? Que simplemente está orientado hacia el sol, y esta orientación es fija o permanente. Durante todos los meses del año se mantiene bajo esa orientación,
y tiene una sola cara por la cual viene la energía o la radiación solar, ¿no? Teníamos para escoger el mono de un eje. El mono de un eje significaba, escogíamos el mismo panel de una sola cara monofacial, por eso se llama monofacial, captaba la generación solamente por una cara, y de un eje porque tenía un eje que se orientaba al sol, podía girar y guiarse hacia el sol, ¿no? La otra tecnología que evaluamos también fue la bifacial fijo, eso en ese momento, el 2019 les hablo, el 2020, era el boom en Latinoamérica. De hecho, muchos proyectos se adjudicaron en Colombia gracias a esta tecnología que no existía en ese momento, sino que se ofertaba hacia futuros, hacia el año siguiente que iba a salir, y con esta tecnología, mayor eficiencia, mayor ganancia, se ganaron muchos proyectos, como por ejemplo en Colombia, y lo evaluamos nosotros también. Para eso instalamos un albedómetro que nos permitió medir el albedo del terreno en el cual íbamos a utilizar la tecnología o íbamos a instalar los paneles. Y es fijo porque es un panel que recibe la energía, tanto la incidente del sol como también la que se refleja de todas las superficies que rebote la energía o la radiación, y la capta por la parte trasera del panel. Entonces era un panel que captaba por ambas caras la radiación, y fijo porque no se movía. También lo instalábamos en una sola posición y esto quedaba fijo hasta que, bueno, cumpla su ciclo de vida, ¿no? Y teníamos la otra tecnología que era la bifacial de un eje, ¿no? Aparte de ser un panel que captaba la energía por ambas caras, era la oportunidad, o era la ingeniería que ofrecía esto, que tenía un tracker. Este tracker se movía en orientación del sol según la máxima eficiencia que pudiera generar el panel y pudiera lecturar los inversores, ¿no? Interesante esta tecnología, la pudimos ver, la pudimos estudiar, pudimos analizar cada uno de los pros y los contras de la tecnología, y finalmente teníamos que decidir, ¿no? Y entonces el área que teníamos en ese momento para poder hacer este piloto de híbrido nos daba que teníamos una generación como la que ustedes pueden ver aquí, ¿no? La fijo, monofacial, el tracker, la bifacial fijo y el tracker bifacial. Y obviamente la que prestaba mayor generación era la de dos caras con tracker, y la que prestaba ligeramente un poco menos de generación era la fija. Sin embargo, hay un cálculo de un numerito o un indicador que se llama el LCOE, o el Levelized Cost of Energy. Este LCOE nos sirvió muchísimo para poder calcular, o mejor dicho, decidir por qué tecnología irnos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que la mejor decisión fue a través del fijo monofacial. ¿Qué viene a ser el LCOE? Prácticamente, para resumirlo en palabras simples, es decir, cuánto me cuesta construir el proyecto o comprar los activos del proyecto o construirlo si es un EPCista, cuánto me cuesta hacer el OIM o cuánto viene a ser el OPEX, ¿no? Entonces sumo el CAPEX más el OPEX, lo proyecto en el futuro, y esto dividido entre la generación eléctrica, y me estaría dando un indicador del costo de la instalación más su operación versus energía producida. Entonces, esto es muy importante poder analizar con todos sus parámetros y decidirnos por qué proyecto nos sería más conveniente. Y a nosotros nos resultó mucho, digamos, más conveniente elegir la tecnología monofija. ¿Por qué? Porque en este caso solamente el mantenimiento es en la cara que le está dando al sol, esa es la única limpieza que hay que hacerle. Mientras que si escogíamos la tecnología con un eje, a pesar de que sea tecnología de una sola cara o monofacial, teníamos que pensar en el mantenimiento de los motores, porque estos se mueven con motores, ¿no? Y si era bifacial fijo, teníamos que empezar un poquito pensar un poquito en el mantenimiento de la otra cara, la cara trasera del panel fotovoltaico, pero aparte de eso se incrementaban un poco los costos. ¿Por qué? Porque el panel cuesta un poquito más, y también las estructuras son un poco más altas. Se tienen que hacer estructuras un poco más elevadas para poder ganar la radiación que rebota o se refleja de las dos superficies. Y la bifacial de un eje era hacer mantenimiento a ambas caras de los paneles, que era lo más saltante, más hacer mantenimiento al sistema con movimiento o los motores que van a mover los trackers, ¿no? Esto incrementaba los costos. Entonces, finalmente, para nosotros en ese momento lo que concluimos era que lo más rentable, o se rentabilizaba el proyecto con esta tecnología. Escogimos una empresa peruana. Esto me gustaría tener que resaltarlo. Yo no soy vendedor de ninguna de estas empresas, pero sí me gusta decir las cosas que sucedieron en esta experiencia que pasamos, que escogimos a la empresa Novum Solar, que es una empresa peruana. A diferencia de las demás solares, que son 7 en el Perú, pues nosotros somos 8 centrales solares. Las 7 centrales solares existentes en el Perú, todas están en el sur.
y se hicieron, me parece, con tecnología o con mano de obra o digamos, empresas EPCistas del extranjero, mientras que nosotros sí logramos hacer este trabajo con una empresa peruana, que es la que viene, digamos, desarrollando este tipo de proyectos en el Perú. Y aquí tienen el número, ¿no? $1.377.168 que nos costó esta central de 1.6 megawatt pico. Listo, aquí hay una línea en el tiempo, más o menos para que vean lo que sucedió, que teníamos el 2019, los estudios eléctricos a través de una empresa, EDP Estudios, y también una consultora continuas que tiene un proyecto adjudicado en el gobierno, ¿no? Chachane, Misti, Pichu Pichu, me parece que es un total 200 megavatios fotovoltaicos. Nos apoyamos con ellos para hacer los estudios eléctricos, hicimos la topografía en el año 2019, nos cayó la pandemia en el 2020, hicimos, obtuvimos el instrumento ambiental, o hicimos el instrumento ambiental que era una declaración de impacto ambiental, que era clasificado en esa categoría ya que pertenecía a la zona del gobierno regional y por el tamaño y todo lo que concernía, no había ningún problema en esto. Y luego presentamos al COES el EPO, que es el estudio de preoperatividad para la central solar fotovoltaica. Este EPO lo hicimos con el asesoramiento nosotros propios, in-house, con la Corporación Financiera de Inversiones y algunas consultorías de la parte eléctrica, los estudios. Y finalmente en el 2021 adjudicamos el proyecto, me parece que en el mes de enero se adjudicó el proyecto a la empresa Novum Solar y el proyecto se empieza a construir en el mes de abril, ¿no? Entonces hicimos abril, mayo, junio, julio y agosto, 5 meses en poder lograr la puesta en marcha de la central fotovoltaica, ¿no? A ver, aquí debo tener algo más, aquí están todos los sitios que les comenté. Bueno, algunas fotografías ya del proyecto en la etapa de construcción, y el proyecto demandó hacer no hincados, perdón, bases de concreto. Teníamos pensado hacer algunos hincados, pero según las calicatas y lo que se observaba en el terreno era que necesitamos hacer bases de concreto. Se construyeron dados de concreto de 60 por 60 en todo el terreno. Aquí tenemos una vista ya de los dados de concreto con las estructuras que se colocaron en el terreno. Estas estructuras son prácticamente aluminio y viene a ser algo muy interesante porque al comienzo pensábamos que tenían que fabricarlo a la medida y montarse a la medida y todo, pero no es nada de eso, sino al contrario, los paneles venían y pues vienen hechos a la medida, vienen simplemente para hacer un plug and play, es decir, tocan, se hace un trazo con un nivel topográfico y encima de esto se monta con pernería, con pernos de expansión y ya vienen listos para que se puedan colocar sin ningún problema, sin ningún mayor dificultad para que se coloquen bien. No representó ninguna dificultad. Son en aluminio estructural, es interesante también, esto significó un ahorro en el peso y en lo que es el transporte y la logística. Aquí ven una fotografía prácticamente de la estructura de aluminio. Entonces, miren, vamos por el nivelamiento del terreno, vamos por colocar los dados de concreto y luego encima del dado de concreto se colocan las estructuras de aluminio. Luego de esto están aquí fotografías de los inversores. Nosotros, inclusive antes de seleccionar a Novum Solar como nuestro EPCista, lo que hicimos fue conversar con muchas marcas en el mercado internacional. Conversamos con las marcas, por ejemplo, de los inversores como los propios Huawei. Y ya los conocíamos a Huawei. Sí, les hablo de Huawei, la empresa que hace celulares. Esa misma empresa es un monstruo a nivel mundial y es un gigante tecnológico. Huawei también tiene una gran cartera de lo que es la generación solar fotovoltaica. Si ustedes ven en internet o googlean, pueden encontrar que gigantes plantas en China, en Europa han sido montados con la tecnología Huawei que vienen a ser los inversores. Y este inversor es como si fuese un celular gigante que está instalado en la planta solar. Aquí algo que me gustaría resaltar, que en el Perú las demás centrales solares que existen, las otras 7, que están todas en la parte del sur del Perú, en la parte de Arequipa, Moquegua, La Joya, Tacna, estas centrales tienen un inversor central, o uno o dos inversores centrales, me parece. Y nosotros nos decidimos por hacer la tecnología del inversor string, que es lo que actualmente se viene haciendo en otros países y en Europa. ¿Cómo es un sistema de inversores string? Es decir, en un inversor central, lo que se hace es amarrar todo un paquete de paneles, ¿no? En un string, y todo este paquete de paneles lo que se suele hacer es ingresarlos a un inversor.
¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando este inversor falla o tiene un problema, normalmente te indispone toda la planta solar fotovoltaica. Al nosotros apostar por la tecnología String, lo que hicimos fue reducir el tamaño del inversor, que son estos inversores modulares, totalmente pequeñitos, ¿no? O pequeños, digamos, y amarramos un paquete de paneles fotovoltaicos y los acoplamos a cada inversor. Total, instalamos 7 inversores de 185 kilowatts de potencia para poder llegar a la potencia instalada de 1.6 megawatts pico. Entonces, estos inversores lo que hacen es agrupar un grupo de paneles y si este falla, simplemente quien dispone ese paquete de paneles y lo que podemos hacer es sacar ese inversor y colocar uno nuevo. Es simplemente saca y colocas, no tienes que desmantelarlo, verificarlo y nada, porque es un equipo totalmente que se puede cambiar, ¿no? Ya después se envía al fabricante porque está en garantía. Y entonces es algo muy, muy interesante, ¿no? Tener esto. ¿Y qué otras ventajas nos dio esta tecnología que apostamos por los stream? Podemos tener toda la información en el celular. De hecho, podíamos verificar, o durante las pruebas teníamos toda la información en tiempo real desde los celulares, gracias a que esto podía reportar en tiempo real. Veíamos las curvas de tensión, las curvas de corriente, veíamos la potencia, las temperaturas, las configuraciones, los seteos, la producción, el tiempo. Inclusive también se puede ver el tema si hay alguna falla o alguna curva que es una curva estándar, sale de lo que es los parámetros normales, el inversor podría detectarlo y a través de su software decirnos qué tipo de falla y dónde está sucediendo el problema. Entonces es algo muy bueno por lo que apostamos y lo compartimos con ustedes. También hay algo que se llama la comunicación PLC. No estoy hablando del PLC que es el controlador lógico programable, sino que hablamos de una comunicación Power Line Communication se llama. ¿Ya? ¿Qué significa? Que este inversor no tiene un cable de red común que se esté comunicando a algún PLC o algún data logger, etcétera, sino que la información de los inversores que vienen de todos los paneles fotovoltaicos se vienen transmitiendo a través del cable de fuerza, o claro, el cable de fuerza. Esto es una tecnología de Huawei que nos lo ofreció en ese momento y lo cual nos permitió ahorrar en cables de comunicación. Ya no se tendieron cables de red o cables de cobre o los RJ45 para poder tener la comunicación de los inversores hacia la planta solar, ¿no? Los paneles, finalmente nosotros montamos los paneles de la marca Jinko Solar. También si ustedes buscan esta información en internet, es una información o son paneles de una marca totalmente top mundial en el mercado de las centrales solares. Recordemos que siempre están las marcas Trina, Jinko, Longi. Y bueno, entonces compramos los paneles que en ese momento se estaban dando, que eran los de mayor potencia, o que se podían adquirir de mayor potencia en su momento, ¿no? 530 watts. Me parece que todavía en el Perú son los paneles de mayor potencia que existen, porque obviamente es la última central que se montó, y las centrales futuras que se monten en el Perú comprarán paneles de mayor potencia probablemente. Y bueno, estos son los paneles. Aquí está la fotografía durante el montaje. Y esta es una fotografía de la plaquita de la parte posterior del panel, ¿no? Donde está la potencia, está información de la tensión, de la corriente, el peso, sus dimensiones, etcétera. ¿Ya? En total hemos instalado 3.070 paneles. Si uno multiplica por los 530, estamos dando más o menos el 1.6 megawatts pico que se pretendía como el proyecto inicial. Luego aquí está el centro de transformación. Es un centro de transformación con un transformador seco de la marca Elpi italiano, el cual recibe la energía de todos los inversores que ya transformaron la energía en tensión continua, en corriente continua a corriente alterna gracias al inversor. Esta corriente alterna llega en 800 voltios aquí al centro de transformación y aquí este transformador que está encapsulado en la parte interna lo eleva a 13.8 para que se acople a la barra de generación de la central hidroeléctrica. Tiene equipos de protección y medición de la marca ABB, reconocida de la marca Ion o Brown Schneider, que vienen a ser los medidores de energía Ion 8800. ¿Qué más les comento de este transformador? Que en el mercado también existen este tipo de equipos, pero encapsulados y totalmente de fábrica, ¿no? En nuestro caso, el EPCista decidió hacer una integración y dimos por validado nosotros como propietarios porque nos parecía una buena solución y se prestaba todas las garantías por las marcas de los equipos que nos ofrecieron en ese momento y montaron, ¿no? Aquí vemos la celda, de todas maneras, para que salga del centro de transformación y llegue a la central hidroeléctrica y se acople. Existe una longitud más o menos de 60 metros de longitud
Y en esos 60 metros hay un tablerito de llegada a la celda. Y en este tablerito de la marca BB llega la energía de la solar y de aquí se pasa ya a la barra de generación. Y aquí vemos un tablero ya de la escala de la automatización o del tablero de control y automatización de la planta solar. De hecho, en esta fotografía, no sé si sale bien, pero aquí tenemos, si ven en color azul, donde está mi puntero, el grupo número 1 de la central hidroeléctrica y el grupo número 2 de la central hidroeléctrica. O sea, aquí tenemos dos grupos hidráulicos. Y ahora acoplamos este tercer grupo, que es donde está esta pantalla o este HMI, que sería el tercer grupo, pero ya no de fuente hidráulica, sino de fuente solar fotovoltaica. Estas son fotografías ya durante el montaje. Esto que vemos a mi mano derecha, a ver si puedo escribir un poquito. Esto que ven aquí, ¿no? Lo estoy poniendo en color lila, lo voy a poner en color rojo. Esto que ven ustedes aquí es la planta hidroeléctrica, ¿ya? Es la central hidroeléctrica. Y lo que están viendo aquí a mi costado ya es la granja solar o la planta solar que estaba en proceso de montaje, ¿no? Aquí vemos todo el proceso de montaje también de los paneles fotovoltaicos y esto que está aquí, que lo vuelvo a pintar, es la central hidroeléctrica. Como les comenté, no vemos una caída de una tubería y aquí adentro están las dos turbinas. Entonces, todo este campo solar lo que viene a hacer es inyectar la energía eléctrica aquí. Hay un transformador internamente, que no se ve en esta fotografía, pero ya les mostré, y está inyectando también a la misma barra de generación, y entonces aquí adentro en la barra ya están unos tres grupos, y por lo tanto se vuelve un RER híbrido, ¿no? A ver, voy a pasar a la siguiente. Ahí está, se ve. En esta fotografía creo que se ve mucho mejor y me gustaría explicarles. Ya tenemos una vista de planta con el montaje total de los 3070 paneles solares. Se instalan todos los paneles solares y todos ellos tienen sus inversores, ¿no? Están los inversores aquí, aquí, aquí. Hay 7 inversores. 3, 4, 5, 6 y uno más. Entonces estos inversores todos llegan, ¿no? Con cables de fuerza a un transformador que está aquí ubicado, ¿ya? Este trafito eleva de 800 voltios que entregan los inversores ya en continua, o perdón, en alterna, hasta aquí, adentro, que hay una barra de generación. En esta barrita de generación, que es de la hidroeléctrica, también están llegando los dos grupos hidroeléctricos, el grupo número 1 y el grupo número 2. Los dos grupos hidroeléctricos están entregando su energía gracias a una fuente renovable hidráulica. Entonces, en esta barrita se están acoplando los tres generadores eléctricos, ¿no? Y así hacemos el híbrido prácticamente. Esto es una curva de la producción versus radiación que tuvimos en la etapa de pruebas. Esta es una fotografía de la etapa de pruebas que me parece que pertenece al 30 de agosto de este año, de 1.3 megas que dio en un momento más o menos a la 1 de la tarde, que es donde había la máxima radiación en el lugar. ¿Sí? Y a ver, ¿qué más? Otra fotografía más les muestro. A ver. Aquí. En esta fotografía ustedes pueden observar ya la integración que hicimos también del sistema SCADA, porque la idea era controlarlo todo a través del propio sistema existente de la hidroeléctrica. Esto es el SCADA de la hidroeléctrica, por eso dice red hidroeléctrica, ¿no? Así tenemos el SCADA. Ahí está una vista en 3D de lo que operamos, la potencia, y la activa, la reactiva y también el COSFI, ¿no? Y teníamos el caudal también que estaba ingresando a la central. Y en este mismo escala completamos o integramos toda la central solar. Cuando uno ingresa a la escala puede ver que ya está integrado la central solar fotovoltaica con su propia vista y con sus parámetros, ¿no? En ese momento la fotografía ya estaba generando 1.18 megawatts pico, que era 10 de la mañana. Ambos, el de color azul y el de color rojo, se están acoplando a la barra de generación, están inyectando al SEIN de forma híbrida la generación sumada, ¿no? En este caso 16 que dio en ese momento, más los 1 punto y tantos, eran los 17 punto y tantos que estaba dando en ese momento. Ahí está la fotografía del día, dice el 20 de septiembre del 2021. A ver, esta fotografía del 20 de septiembre del 2021 a las 10 de la mañana. Bueno, a ver, borro todos estos dibujos y seguimos. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí está el tema de la batería, que no lo sé, no comenté mucho, pero es una batería de ion litio, lo que permite hacer regulación primaria de frecuencia. Esto está en pleno proceso de montaje, ya se instaló la losa, la batería está llegando, ya se hizo la ingeniería, hay una solución para esto, y lo que pretendemos hacer es cumplir con el juez, porque hay un procedimiento que es el número 21, el cual nos pide hacer la regulación primaria de frecuencia,
y pensamos hacerlo gracias a la implementación de la tecnología que es la batería, ¿no? BESS le llamamos porque viene de las siglas Battery Energy Storage System. ¿Qué fotografía más? Paso esto de aquí. ¿Qué beneficios obtenemos? Me quedan 5 minutos. Los beneficios que obtenemos de la energía de hacer un híbrido. A ver, para los que se animen. Yo invito a que las personas que tengan acceso a sectores de generación, o quizás si me estén escuchando también algunos colegas del sector, compartirles nuestra experiencia, ¿no? ¿Qué ventajas obtuvimos, obviamente? En primer lugar, que optimizamos la infraestructura o optimizamos gracias a la sinergia que existe entre el CAPEX y el OPEX. ¿A qué me refiero? La central fotovoltaica, al conectarse a una central existente, no fue necesario que tenga una subestación ni un transformador de potencia para sacar la energía. Prácticamente aprovechamos ya la subestación existente, la barra de generación, la línea de transmisión, el transformador de potencia para acoplarnos. Porque si no, hubiésemos hecho una central solar y aparte hubiésemos tenido que haber hecho su subestación y su línea de transmisión para sacar la energía y probablemente el proyecto no corría, hubiese sido carísimo. ¿Qué otras cosas aprovechamos? El OPEX. Al haber implementado desde el comienzo una central totalmente automatizada que la podemos ver en el SCADA y en los celulares, controlarla porque está totalmente automatizada, como les comento, nuestros propios operadores que están en la central hidroeléctrica pueden monitorear la central solar fotovoltaica y ver toda la información en tiempo real, ¿no? Y reportar la información hacia el COES, hacia el INERMIN, etcétera, lo cual permite no incrementar costos de personal en OPEX, ¿no? O en operación de la central solar. ¿Qué más? Otras ventajas. Agilizamos los plazos de conexión y de conexión hacia el COES. ¿Qué quiere decir? Normalmente el COES, si hubiese sido una central de cero, hubiese solicitado que se cumplan todos los requisitos a los procedimientos que el COES establece para el ingreso de nuevas centrales. El procedimiento número 20 habla de eso. En nuestro caso, nosotros, al ser un proyecto que se acoplaba por este tamaño y también por la conexión que era una barra de generación, hubieron muchos procedimientos a los cuales nosotros fueron más fáciles. Por ejemplo, el procedimiento número 20 no nos aplicaba a nosotros, el cual nos hacía de alguna forma más viable la forma de conectarnos, ¿no? ¿Qué otras cosas? El tema también de las pruebas hacia el COES, el comisionamiento, la operación comercial fue mucho más simple debido a lo que ya les comenté. El tema también ambiental, que es recontra importante, fue una vía que porque no generó mayores impactos ambientales. Aquí no hicimos grandes movimientos de tierra, aquí no hicimos obras civiles tremendas, aquí no hicimos desvíos tremendos del río o afectaciones grandes. Fue muy simple porque los compromisos ambientales que se desprendieron del instrumento, que era una vía, una declaración de impacto ambiental, no requería estas cosas, eran cosas muy simples que las autoridades competentes las dieron por ok y fue una DIA que clasificó dentro de ese instrumento. Otras cosas, ¿no? Mejora la estabilidad energética suministrada, emisiones de CO2 que se están evitando más o menos un promedio de 37 toneladas al año gracias a esta central fotovoltaica. Se reduce también la huella hídrica para la producción de energía, no requiere agua para su producción de generación de energía eléctrica y más que únicamente para la etapa de limpieza y impactos ambientales mínimos. Solamente este es un pequeño, digamos, extracto que saqué de los beneficios, porque existe otro paquete de beneficios que hablamos del tema comercial, que no lo he tocado aquí, porque daría para conversar seguramente en otra ponencia de lo que permite hacer este híbrido o este match de la central. ¿De acuerdo? Respecto al tema comercial, que cómo rentabilizamos la comercialización de energía al tener un híbrido, al tener una central solar y una hidroeléctrica. Y algo final nomás en este minuto que me queda para comentarles ¿qué otras cosas hemos logrado gracias a esto? Aura Power como central hidroeléctrica en este año, el 2021, es un certificado real, eso que les muestro, logró el certificado azul, que viene a ser un reconocimiento de parte de la Autoridad Nacional del Agua a las empresas responsables en el manejo del agua. ¿Cómo se logra este certificado? Se logra gracias a hacer un proyecto de reducción del uso del agua durante sus procesos y un proyecto de valor compartido que lo hace la empresa hacia las comunidades o partes interesadas. Y nosotros logramos esto haciendo de que, validando estos proyectos para el ANA y nos certificaron con la huella azul. También fuimos reconocidos con el premio a la excelencia en la mejor gestión de riesgos patrimoniales por la empresa RIMA en el año 2019,
Este año también estamos postulando, esperamos lograr el premio. Y lo que hicimos ahora, hace unos 15 días atrás, antes bueno, durante la etapa esta de la operación de la central solar, fue que certificamos la energía de la central hidroeléctrica y la central solar con SGS, para que certifiquen que es una energía 100% renovable. ¿Esto qué permite al certificar que la energía es renovable de las dos centrales? Que nosotros podamos a nuestros clientes que le vendemos la energía, certificarle que la venta de energía que ellos están haciendo con nosotros o la compra de energía proviene de una fuente 100% renovable. De los clientes hacia sus propios clientes o hacia sus proveedores o hacia donde ellos comercialicen, es una carta de presentación buenísima, porque ellos entonces hacia los mercados donde proyectan o se venden, pueden certificar que sus productos, sus servicios, lo que ellos fabriquen, se está fabricando con energía 100% renovable proveniente de una central hidroeléctrica y de una central fotovoltaica. Entonces, esto nos permite hacia nosotros y hacia ellos hacer un buen negocio, una buena, digamos, aprovechamiento de esta energía. Bueno, acabé consultas, aquí dejo mis datos, mi correo electrónico en la empresa y la página web de la compañía para que nos conozcan, y un código QR que lo saqué. Gracias. Agradecemos. Terminó su conferencia, ingeniero, ¿no? Ok. Agradecemos su magistral conferencia, ingeniero, y vamos a pasar a la estación de preguntas. Tenemos una pregunta del señor José Teodulo Gutiérrez Guamaní, que dice: la generación fotovoltaica agregada a la hidro existente, ¿cómo ha afectado su costo marginal de generación? Interesante la pregunta. Es una pregunta un poquito técnica, pero... El audio, ingeniero, su audio. ¿Me ¿Ha escuchan? apagado su audio? ¿Ahí me escuchan? No, no se le escucha. ¿Me escucha? A ver, ¿me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Señor Frank, sí le escuchamos. Creo que el señor Dagobert tiene problemas para poder